En los albores del siglo XIX, y en la tranquilidad de la campiña francesa, una niña de manos pequeñas y mirada firme encontraría en la Virgen el refugio que la vida le había negado. Catalina Labouré, hija de la sencillez y del silencio, vivió una fe que solo se comunicaba en susurros. Esta es la historia de una medalla milagrosa, de una promesa secreta y de una joven cuyo nombre resonaría más allá del tiempo, como un eco de fe y de humildad. Santa Catalina Labouré nació el 2 de mayo de 1806 en Fans-les-Moutiers, una tranquila aldea de la región de Borgoña, Francia. Hija del granjero Pierre Labouré y de Madeleine Louise Gontard, Catalina fue la novena de 11 hijos en una familia campesina de vida austera, donde cada miembro conocía el esfuerzo del campo y la rutina de la fe. Pero la infancia de Catalina no fue sencilla. A los 9 años, sufrió una pérdida que marcaría su vida para siempre. Su madre falleció el 9 de octubre de 1815, dejando un vacío en el hogar y en el corazón de la pequeña Catalina. Tras la muerte de su madre, una hermana de su padre, llena de compasión, se ofreció a cuidar de ella y de su hermana Marie Antoinette, a quien todos llamaban Tonine. Así, Catalina y Tonine fueron enviadas a Saint-Rémy, un pueblo a 9 kilómetros de su hogar, para vivir bajo el cuidado de su tía. En este ambiente nuevo, Catalina siguió buscando consuelo en su interior y en su fe. La Virgen María se convirtió en su refugio y en la madre a quien confiaba cada uno de sus sentimientos y temores. A los 12 años, Catalina regresó a la granja familiar en Fans-les-Moutiers, donde su padre, un hombre práctico y firme, la puso a cargo de los oficios del hogar y del cuidado de los animales. Catalina trabajaba en la cocina y también atendía a las vacas lecheras. Alimentaba a los cerdos e incluso se encargaba de 800 palomas, aprendiendo el valor del trabajo en un entorno donde el esfuerzo de cada día era una expresión de amor y dedicación a la familia. En aquellos años de labor y oración, Catalina comenzó a descubrir una vocación que iba más allá de la vida rural. Su hermana mayor, María Luisa, ingresó en la Congregación de las Hijas de la Caridad, un acto que inspiró a Catalina y despertó en ella el deseo de seguir el mismo camino, un camino de servicio a los pobres y de entrega total a Dios. Sin embargo, su padre tenía otros planes. Deseaba verla casada y establecida, por lo que le prohibió enfáticamente ingresar al convento. Fue entonces cuando Catalina experimentó un sueño que guardaría en su memoria como una señal de lo que estaba por venir. En este sueño, un anciano sacerdote, de aspecto sabio y amable, se le apareció y la animó a continuar en su vocación. Le dijo palabras que Catalina recordaría por el resto de su vida. «Hija mía, es bueno cuidar a los enfermos. Ahora huyes de mí, pero un día vendrás a mí. Dios tiene designios sobre ti. No lo olvides». Años después, Catalina reconocería a aquel hombre como San Vicente de Paúl, una figura que se convertiría en su guía espiritual. Ante la negativa de su padre de permitirle unirse a la congregación, Catalina fue enviada a París para trabajar en la cantina de su hermano Charles. Allí, la joven tuvo un encuentro profundo con la realidad de la pobreza urbana. Rostros demacrados por el hambre y la miseria, ojos apagados por la desesperanza. Catalina, testigo de esas vidas quebrantadas, sintió que su misión era ineludible. Decidió, con una resolución que solo su fe podía darle, que consagraría su vida al servicio de los pobres y desvalidos. Catalina Labouré había sentido el llamado divino en su corazón desde temprana edad. En 1830, después de años de resistencia, su padre aceptó finalmente que Catalina ingresara en la vida religiosa. A pesar de esta resistencia inicial de su padre, la vida parecía haberla conducido al fin hacia el camino que anhelaba, hacia la congregación de las Hijas de la Caridad. En enero de 1830, con el apoyo de su hermano Hubert y la bendición de su familia, Catalina llegó a París para ingresar en la casa madre de las Hijas de la Caridad, ubicada en la Rue du Bac, un convento donde ya se respiraban los ecos de una devoción profunda.
anclada en el legado de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. El primer paso de Catalina fue el noviciado, una etapa de formación y entrega total donde la joven tendría que profundizar en el espíritu de humildad, pobreza y servicio, cualidades esenciales para ser una hija de la caridad. Catalina, que había pasado su vida rodeada de la sencillez del campo y el trabajo en la granja, encontró en esa vida de oración y disciplina algo cercano y a la vez transformador. Era como si su corazón hubiese nacido para ese lugar, para aquellas oraciones en el silencio y para aquella paz que sobrepasaba la comprensión humana. A lo largo de esos días en el convento, Catalina buscaba encontrarse en lo sencillo, en los detalles más humildes de la vida diaria. Oraba con devoción y se entregaba al trabajo con la misma diligencia que en su hogar, sintiendo cada tarea como un acto de amor hacia Dios y hacia los demás. Nadie sabía de sus sueños ni de las experiencias espirituales que habían comenzado a definir su vocación. Pero en el silencio de su corazón, Catalina sentía que una misión especial aguardaba en su camino. Fue también en este tiempo que Catalina empezó a escuchar con atención las historias y enseñanzas de San Vicente de Paúl, el fundador de las Hijas de la Caridad, y cuya figura mística resonaba en cada rincón de la congregación. Ella recordaba aquel sueño profético de años atrás, cuando un anciano sacerdote le había hablado sobre cuidar a los enfermos y le había asegurado que Dios tenía designios sobre ella. Ahora, al escuchar la historia de San Vicente, Catalina sentía que el hombre de su sueño era él, un guía espiritual que, desde el cielo, parecía acompañarla y sostenerla en su camino de fe. En el convento, Catalina se sentía parte de algo mayor, de una misión más profunda de la que podía imaginar. Mientras oraba en la capilla, en la misma que cada noche se sumía en un silencio absoluto, Catalina comenzó a sentir que algo en su vida estaba a punto de cambiar. Era como si el cielo susurrara su nombre, llamándola hacia un propósito que se escapaba a su comprensión. No pasó mucho tiempo hasta que aquel llamado, que había sentido como un murmullo en su corazón, se hiciera real. Catalina había llegado al convento buscando entregarse en cuerpo y alma a la obra de Dios. Pero lo que jamás imaginó fue que Dios mismo, en la figura de la Virgen María, vendría a encontrarse con ella. Y en esos días de humildad y oración en la Rue du Bac, Catalina se preparaba sin saberlo para recibir una revelación que marcaría el rumbo de su vida y de la fe de miles de personas. Catalina Labouré había encontrado en el convento de la Rue du Bac un refugio espiritual que la llenaba de paz. Sin embargo, en su interior sentía un anhelo profundo, una especie de inquietud silenciosa, como si su alma estuviera guardando algo que aún no alcanzaba a comprender. Y fue en la madrugada del 18 de julio de 1830, mientras el convento dormía en silencio, cuando el cielo rompió esa calma. Catalina fue despertada en medio de la noche por un niño de aspecto angelical, cuya luz parecía iluminar toda la estancia. Con una voz suave, el niño la llamó por su nombre y le pidió que lo siguiera. Sin saber aún lo que estaba ocurriendo, Catalina se levantó y con una mezcla de asombro y reverencia, siguió a aquel misterioso guía por los pasillos oscuros hasta la capilla. Al llegar, la puerta de la capilla se abrió sola, como si una fuerza invisible los hubiese estado esperando. Una vez dentro, Catalina quedó en silencio, contemplando el altar. Apenas habían pasado unos segundos cuando, de repente, una figura radiante comenzó a aparecer junto al altar. Era la Virgen María, en todo su esplendor y majestuosidad. Catalina la observó con el asombro y la devoción de una niña, que finalmente encuentra a su madre en carne y hueso. La Virgen le hizo un gesto para que se acercara y con un susurro que pareció atravesar su alma, le dijo que Dios le encomendaba una misión especial. María le habló a Catalina de los tiempos difíciles que se aproximaban para Francia y para la Iglesia. Le confió que la fe del pueblo sería puesta a prueba
que el sufrimiento y la incertidumbre se avecinaban, pero también le transmitió un mensaje de esperanza, asegurándole que Dios no abandonaría a sus hijos y que aquellos que buscaran su protección la encontrarían. Fue una conversación que se prolongó por horas, aunque a Catalina le pareció un instante eterno. Al finalizar, la Virgen le dio la señal de que podía retirarse, y Catalina volvió a su celda sin decir una palabra. Desde esa noche, la vida de Catalina cambió para siempre. Sin embargo, este encuentro no sería el último. La segunda aparición ocurrió el 27 de noviembre de 1830, durante la meditación vespertina. En esta ocasión, Catalina vio a la Virgen María de pie sobre un globo, aplastando una serpiente bajo sus pies, símbolo de la victoria sobre el mal. La Virgen extendía sus manos, y de sus dedos surgían rayos de luz que irradiaban en todas direcciones, como un manto protector sobre el mundo. En esa visión, la Virgen le hizo una petición especial: que se acuñara una medalla que reflejara esa imagen y sus promesas. Catalina observó que alrededor de la figura de la Virgen aparecía una inscripción: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Luego, la visión se completó con una imagen del reverso de la medalla, mostrando una gran M coronada por una cruz, y debajo, los sagrados corazones de Jesús y María. La Virgen le explicó a Catalina que esta medalla debía ser acuñada y distribuida entre los fieles, prometiendo bendiciones y gracias a quienes la llevaran con fe. Catalina, conmovida por la belleza de aquella visión y por las palabras de la Virgen, comprendió la magnitud de lo que le estaba siendo revelado. Su misión era entregar al mundo un símbolo de protección y esperanza, una medalla milagrosa que sería un escudo de fe para las almas que buscaban el amparo de la Madre de Dios. Al regresar a su celda, Catalina meditó en silencio sobre lo que había presenciado. Sabía que esta revelación traería consigo una responsabilidad inmensa y que, a partir de aquel momento, su vida no volvería a ser la misma. La Virgen María le había confiado una promesa celestial, y Catalina estaba dispuesta a cumplirla con toda su alma. Tras las apariciones, Catalina Labouré comunicó la petición de la Virgen a su confesor, el padre Aladel, quien al principio dudó. Sin embargo, tras una profunda reflexión y oración, decidió llevar el mensaje a las autoridades eclesiásticas. Finalmente, en 1832, se autorizó la acuñación de las primeras medallas, según las indicaciones que Catalina había recibido. En el anverso, la Virgen extendía sus manos irradiando rayos de gracia. En el reverso, la letra M, con una cruz, y los sagrados corazones de Jesús y María. Ese mismo año, París fue sacudida por una epidemia de cólera devastadora que causó la muerte de miles de personas. En medio del pánico y la desesperación, las hijas de la caridad comenzaron a distribuir la medalla entre los enfermos y necesitados. La respuesta fue inmediata y asombrosa. Aquellos que llevaban la medalla con devoción comenzaron a experimentar curaciones inexplicables y, en algunos casos, conversiones profundas. La fama de la medalla milagrosa se extendió rápidamente y pronto la devoción a esta medalla se esparció por toda Francia. La medalla se convirtió en un símbolo de esperanza y protección divina, una especie de escudo espiritual en tiempos de prueba. Catalina, desde el silencio de su vocación, fue testigo de cómo el mensaje de la Virgen se materializaba y cobraba vida en las almas de aquellos que, con fe, se acercaban a ella en busca de consuelo. La misión que había recibido aquella noche en la capilla se estaba cumpliendo, y con ello, el mundo entero comenzaba a ser testigo de la promesa de gracia de la Virgen. A pesar del impacto y la popularidad que ganó la medalla milagrosa, Catalina Labouré decidió mantener en absoluto secreto su papel en las apariciones. Solo su confesor, el padre Aladel, sabía que ella era la destinataria de las visiones de la Virgen. Catalina, fiel a su vocación de humildad, evitó cualquier reconocimiento y continuó su vida de servicio como una hermana más, entregada al trabajo en silencio y devoción. Fue enviada al hospicio de Enghien, en París,
donde pasó los siguientes 45 años dedicándose a los ancianos y enfermos. Catalina se encargaba de las tareas más humildes, la cocina, el aseo y la portería, y atendía a cada persona con la misma amabilidad y paciencia que había aprendido en los días de su infancia. En su comunidad, Catalina era conocida por su discreción y su profundo amor hacia los pobres, pero nadie imaginaba que era ella quien había sido escogida para portar el mensaje de la Virgen. A lo largo de los años, Catalina fue testigo de cómo la medalla milagrosa se convertía en una devoción mundial, extendiéndose a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, ella permanecía en el anonimato, ofreciendo sus días en silencio, en el cuidado de los demás, como un acto de entrega y fidelidad al mensaje que había recibido. Su vida, sencilla y desapercibida, fue el reflejo de su compromiso con el espíritu de humildad y caridad que las hijas de la caridad encarnaban. El 31 de diciembre de 1876, Catalina Labouré dejó este mundo en el mismo silencio con el que había vivido, sin revelar a nadie más su identidad como vidente de la Virgen. La hermana Catalina, conocida solo por su humildad y dedicación a los enfermos, murió a los 70 años en el hospicio de Enghien, en París, rodeada de sus compañeras de comunidad, que nunca llegaron a conocer la magnitud de su misión. Fue solo en sus últimos días, en una confesión final a su superiora, cuando Catalina reveló la verdad de las apariciones que había vivido en la Rue du Bac y su conexión con la medalla milagrosa. La noticia de que una de sus propias hermanas había sido la destinataria de tan extraordinaria revelación causó una mezcla de sorpresa y admiración en su comunidad, que hasta entonces solo la había conocido por su silencioso servicio a los pobres. En 1933, durante el proceso de beatificación, su cuerpo fue exhumado y, asombrosamente, hallado incorrupto, preservado por la gracia divina como un signo de santidad y pureza. Catalina, aquella alma humilde que había servido en el anonimato y en el silencio, fue reconocida entonces como la elegida por la Virgen para llevar al mundo su mensaje de protección y misericordia. La Iglesia la proclamó como la vidente de la medalla milagrosa, la sierva fiel a quien el cielo había confiado una misión sagrada, destinada a iluminar los corazones de los fieles por generaciones. El 27 de julio de 1947, Catalina Labouré fue canonizada por el Papa Pío XII. Su cuerpo, incorrupto, descansa en paz en una urna de cristal en la capilla de la Rue du Bac, en París, el lugar exacto donde ocurrieron las apariciones, como un testimonio viviente de la promesa de María. Cada año, miles de fieles acuden en peregrinación a este lugar sagrado, buscando en su presencia un signo de fe y de gracia. La medalla milagrosa sigue siendo fuente de bendiciones, intercesión y milagros, y su luz se mantiene viva en los corazones de quienes buscan la protección materna de la Virgen. Santa Catalina Labouré, quien vivió su vida en el silencio y la humildad, dejó al mundo un legado de fe que ha perdurado por generaciones. A través de la medalla milagrosa, Catalina extendió el mensaje de gracia y protección de la Virgen María a todos los corazones que se abren a su amor. Esta medalla, que comenzó como un humilde símbolo en las manos de una joven novicia, ha cruzado fronteras, llevando consigo milagros y consuelo a millones de almas en busca de esperanza. Si les ha gustado esta historia de fe y milagros, les invitamos a apoyar el canal. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios para compartir sus impresiones y experiencias. Además, si desean formar parte de esta comunidad de manera especial, consideren hacerse miembros del canal. Juntos, seguiremos explorando las vidas de santos y momentos que inspiran y llenan el alma. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Así, hermanos, hemos recorrido juntos la historia de Santa Catalina Labouré, una vida sencilla transformada por el amor y la fe en la Virgen María. Que su testimonio de humildad y entrega sea para nosotros una inspiración, un recordatorio de que cada acto de fe, por pequeño que parezca, puede ser un faro de luz en el mundo. Que la Virgen María, quien acompañó a Catalina en su misión, nos acompañe también a nosotros
guiándonos y protegiéndonos en cada paso de nuestro camino. Nos vemos en el próximo episodio de Sancta Sanctorum.